Muy buenas tardes a todos. Gracias para venir a la clase, a la lección 4 de la nación elegida. Ya hemos visto cómo Dios rescató a su pueblo de Egipto y les dio a su ley en el monte Sinai. Después los israelitas peregrinaban en el desierto. Ellos fallaban en varias ocasiones y en su desobediencia y necedad ocasionó que Dios reprendiera al pueblo. Durante 40 años peregrinaban bajo el liderazgo de Moisés. Nuestra lección de hoy comienza justo después de la muerte de Moisés, cuando su ayudante fiel Josué se convirtió en el siguiente gran líder del pueblo. Ahora es el momento de entrar a la tierra prometida. Pero primero, como empezamos todas nuestras clases, vamos a empezar con una oración. Y hoy vamos a orar para la hija de Said. Oremos. Dios Padre Todopoderoso, tú que tienes todo bajo su control. Pedimos hoy que bendicerías a nuestro hermano y a su hija. Pedimos hoy que tú harías todo lo que es necesario para curarla y para ayudar a los médicos. Y si es su voluntad, que hoy nosotros tendremos las buenas noticias, que todo salía bien. Dios, sabemos que en tu infinita bondad y misericordia tiene todo bajo su control, y entonces nosotros pedimos todo confiando en su Hijo, confiando que nosotros, que los que tenemos la fe en Jesús, que su sangre nos cubre en todo momento, que nosotros tenemos la esperanza del cielo. Entonces pedimos hoy que tú fortalecerías a la fe de Said y de su hija, para que todos tienen confianza, que sea lo que pase, nosotros tenemos el mejor regalo de todo nuestro mundo, que es el cielo por medio de tu Hijo. Dios, pedimos todo esto y mucho más en su nombre y en su infinito misericordia. Jesús, que vive y reina contigo y con el Espíritu Santo, siempre un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Gracias, hermanos. La lección 4, la caída de Jericó. Josué capítulo 6. Los objetivos de la lección para hoy: compartir un captar para la historia de la caída de Jericó. Eso es lo que nosotros vamos a hacer primero. Segundo, usar el método de las 4 C para leer y entender Josué capítulo 6 y analizar la violencia del Antiguo Testamento. Entonces, hermanos, empezamos con compartir. Recordemos que un captar es un gancho, un anzuelo para llamar la atención. Usamos un captar para luego poder compartir una historia de la Biblia. Durante las secciones 1 a 3 hemos visto diversas formas de captar la atención, como preguntas, dichos o costumbres. Y las últimas noticias son tipos de captar que funcionan en grupos grandes o pequeños, o en momentos formales o informales. Para la tarea que ustedes tenían, tenemos, uno de esos era, les pedí crear un captar para la historia de la caída de Jericó. Se puede usar una pregunta, un dicho, o costumbre, una última noticia. Entonces, si uno de ustedes tienen un ejemplo ah, escrito, o bueno, o lo que quieren ah, most- no mostrar, compartir con nosotros, adelante, por favor. A ver, yo sí tengo uno. A ver. Tengo Usted, uno.
Arquímedes, adelante. Mi captar es la obediencia a Dios nos lleva a grandes conquistas. Ok, Amén. a ver, ¿quiere explicar un poco más? O yo creo que sí entiendo bien, pero si usted quiere decir un poco más Amén. sobre esto, adelante. Amén. Bueno, estuve leyendo la, la toma de Jericó y fue algo de conquista. Ellos conquistaron y viendo que Dios le dio instrucciones a- al líder Josué, él le dio instrucciones cómo iban a tomar a Jericó. Y partiendo de allí, yo tomé esta frase porque ellos entraron en la obediencia. Ellos hicieron como Dios le dijo a Josué y después Josué dio instrucciones al pueblo qué era lo que iban a hacer, cómo ellos iban a tomar esta ciudad, porque no era algo bueno, no era algo fácil, no era algo fácil, porque esta Jericó estaba muy bien protegida pero ellos obedecieron las instrucciones que Dios le dio. Y de allí, bueno, tomé esta frase: la obediencia a Dios nos lleva a grandes conquistas. Amén. Bien, gracias. Ok, perfecto. Sí, usando esta frase sería una muy buena opción cuando usted está hablando con la gente a decir, ok, ¿cómo viene conquista de obediencia? Pues quiero compartir una historia con usted o si quiere escuchar a mi historia, lo puedo contar uno como obediencia a las palabras o las leyes de Dios o las instrucciones de Dios resulta en conquista. Entonces, muy bien, eso sí funciona bien. Ángel, un otro. Y yo pensaría que sería durante miles de años hay la guerra Israel-Palestina. Esta guerra tiene un objetivo, muchos de los eruditos hablan de carácter religioso o divino, pero para la clase de hoy yo le sintetizaría de la siguiente manera: la supremacía del Dios de Israel sobre los dioses paganos del pueblo, en este caso palestino o del pueblo de Jericó. Vemos la preeminencia de Dios en el corazón del pueblo y los hijos de este pueblo acogen esta promesa para buscar de una vez por todas su territorio y aquí en adelante. Esa es mi manera de ver, pastor, en relación a este Qatar. Gracias, sí. Es, hay una manera de relacionar lo que pasó ante muchos años y lo que está pasando ahora para, ah, para captar la atención de la gente, para decirles, ok, pues usted ya sabe lo que está pasando ahora y sus motivos ahora. Quizás queremos buscar a lo que pasó anteriormente en la historia. Lo único que es distinto es que hoy vamos a ver cómo Dios usa la violencia y qué es Dios, porque parece que hoy, y en el Antiguo Testamento hay algunos que dicen que el Dios del Antiguo Testamento, él usa mucha violencia. Y vamos a ver un poco más hoy sobre este propósito y cómo podemos responder a este propósito con palabras de la Biblia. Entonces, no solamente era una buena captar para la historia de Jericó, pero también para mi lección. Gracias, Ángel. Yo tengo otra oportunidad o ejemplo que podríamos usar y lo vamos a usar hoy para nuestro primer C, captar la atención. Quizás uno quiere usar una canción. Y así tenemos una canción. Eso es en YouTube y es totalmente gratis, de Academia Cristo.
Que ustedes sí entienden el oportunidad que tenemos es usar una canción para captar la atención de la gente y se puede ver un ejemplo aquí. Hay otras obras de música que uno podría usar sobre la Biblia. En los Estados Unidos hay una obra de teatro muy grande sobre una historia de la Biblia. Es la historia de los hijos de Abraham. Ah, ah, el de José y sus hermanos, sus 12 hermanos, los hijos de Israel, y se llama, a ver, estoy intentando recordar, José el Soñador, o en inglés, Joseph and the Amazing Technicolor Dreamcoat. Pero en español, José el Soñador. Por ejemplo, otra oportunidad de usar, no para esta historia, pero para otra historia, usar una canción para captar la atención. Sí, profesor. eh, Ah, Tengo una canción. ¿Oíste? Tengo una canción. ok, ¿qué es? Una canción también sería la canción común que cantamos aquí, por acá en Venezuela. Los israelitas le dieron 7 vueltas y los muros cayeron. Se lo voy Así, a cantar. Lo voy a cantar así, mira. Dice así, escucha. Los israelitas le dieron 7 vueltas, le dieron 7 vueltas a Jericó. Los israelitas le dieron 7 vueltas, le dieron 7 vueltas a Jericó. Gloria a Dios, gritaron todos, cayeron los muros de Jericó. Amén. Ese se repite. Bueno, disculpa que no canto muy bien, pero ese sería también un cactar, ¿verdad que sí? así, muchísimas gracias para cantar la canción y compartir un poco de su cultura con nosotros. Así, eso funcionaría muy bien. Perfecto. Y con estas canciones también contamos un poco de la historia. Pero ahora nosotros vamos a leer, yo voy a leer un poco de la Biblia. Es un poco un paso para entender o recordar la historia. Quizás ustedes leyeron esta historia hace algún día o 2 días. Pero lo voy a revisar para ustedes. Bien, empezamos con versículo 6 en capítulo 6 de Josué. Por temor a los hijos de Israel, la ciudad de Jericó estaba muy bien cerrada. Nadie podía entrar ni salir. Entonces, el Señor le dijo a Josué, date cuenta de que yo te he entregado a Jericó y a su rey con todos sus guerreros. Pero todos tus guerreros deben rodear la ciudad y caminar alrededor de ella una vez al día durante 6 días. Delante del arca, 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas hechas de cuerno de carnero. El séptimo día tus guerreros darán 7 vueltas a la ciudad, y mientras tanto los sacerdotes tocarán las bocinas. Cuando oigan el toque prolongado de las bocinas, todo el pueblo debe lanzar fuertes alaridos. Entonces la muralla de la ciudad se vendrá abajo en ese momento. El pueblo deberá lanzarse directamente contra la ciudad. Josué, hijo de Nun, llamó a los sacerdotes y les dijo, lleven el arca del pacto y que 7 sacerdotes vayan tocando las bocinas de cuerno de carnero delante del arca del Señor. Al pueblo le dijo, pasen adelante y rodeen la ciudad y los que estén armados vayan delante del arca del Señor. Tan pronto como Josué habló con el pueblo, los 7 sacerdotes que llevaban las bocinas pasaron delante del arca del Señor y tocaban las bocinas mientras el arca los seguía. Los hombres armados iban delante de los sacerdotes que tocaban continuamente las bocinas y la retaguardia iba tras el arca.
Josué habló entonces con el pueblo y le ordenó que nadie grite ni haga oír su voz. Todos deben guardar absoluto silencio hasta que yo les ordene gritar. Entonces sí, gritarán muy fuerte. Josué hizo que el arca del Señor diera una vuelta alrededor de la ciudad y que volvieran después al campamento para pasar allí la noche. Pero al día siguiente Josué madrugó y los sacerdotes tomaron el arca del Señor. Los 7 sacerdotes iban delante del arca sin dejar de avanzar ni tocar las bocinas. Los hombres armados iban delante de ellos, mientras que la retaguardia iba a admitir a todos que entran, iba tras el arca del Señor. Las bocinas no dejaban de sonar. Lo mismo hicieron el segundo día, le dieron otra vuelta a la ciudad y volvieron al campamento. Esto mismo lo hicieron durante 6 días. El séptimo día, todo el pueblo levantó al despuntar el alba y rodeó la ciudad 7 veces. Ese fue el único día que la rodearon 7 veces, pero al tocar los sacerdotes las bocinas por 7ª vez, Josué ordenó al pueblo: griten con todas sus fuerzas porque el Señor les ha entregado la ciudad. Y será destruida en honor al Señor con todo lo que hay en ella. Solamente quedará con vida Rahab la ramera y los que estén en su casa, porque ella escondió a los hombres que enviamos a reconocer el lugar. Y ustedes tengan cuidado de no caer bajo condenación. No toquen ni tomen nada de lo que está bajo maldición, para que el campamento de Israel no sea destruido y perturbado. Todo lo que sea de plata y oro, los utensilios de bronce y de hierro, se consagrarán al Señor y entrarán en su tesoro. El pueblo lanzó fuertes gritos y los sacerdotes tocaron las bocinas, y cuando el pueblo oyó el sonido de las bocinas, gritó con más fuerza y la muralla se vino abajo. Entonces el pueblo marchó directamente contra la ciudad y la tomó. Destruyeron a filo de espada todo lo que había en la ciudad, hombres y mujeres, jóvenes y viejos, bueyes, ovejas y asnos. Entonces Josué les dijo a los 2 hombres que habían ido a reconocer la tierra: vayan a la casa de la ramera y háganla salir de allí con todas sus pertenencias tal y como se lo prometieron. Aquellos entraron y sacaron a Rahab y a su padre y a su madre y a sus hermanos y a toda su parentela con todas sus pertenencias y los pusieron fuera del campamento de Israel. Luego le prendieron fuego a la ciudad con todo lo que en ella había. Solamente pusieron la plata, el oro y los utensilios de bronce y de hierro en el tesoro de la casa del Señor. Josué les salvó la vida de Rahab la ramera, lo mismo que a la casa de su padre, y puso salvo todas sus pertenencias en recompensa por haber escondido a los mensajeros que Josué envió a reconocer Jericó. Además, a Rahab se le permitió vivir entre los israelitas hasta el día de hoy. Por aquellos días Josué lanzó una maldición. Dios así: maldito sea delante del Señor cualquiera que se atreva a reconstruir esta ciudad de Jericó. Sobre su hijo primogénito echará los cimientos, y sobre su hijo menor construirá las puertas. Y el Señor estaba con Josué, y su fama se extendió por toda la tierra. Seguimos con considerar. Entonces, adelante, ¿quiénes son los personajes de esta historia? Ángel, adelante. Para estos personajes tengo hijos de Israel, Jehová, Josué, rey, varones, 7 sacerdotes, Nun, Rahab, su familia y los mensajeros. No sé si me falte alguno más. A ver, yo no creo, pero si alguien tiene uno o dos más, Amén. quizás. Por aquí, sí, hermano, por acá, mira, le faltó los habitantes de Jericó.
Los hombres que enviaron a reconocer a Jericó, esos dos, Perfecto. Los habitantes de Jericó también. Ok. La próxima pregunta, ¿cuáles son los objetos o animales de esta historia? Nelida, Bien, bueno, anteriormente también un personaje es el Señor, también aparece. el No sé señor, si lo sí. dijo el compañero. Ajá. Bueno, y los objetos están las puertas de Jericó, las manos, sacerdotes, trompetas, el arca, los muros, también el campamento, el oro y la plata y los utensilios de bronce y de hierro, las vacas, las ovejas y los burros. Y bueno, eso sería. Perfecto. Así, yo, en mi opinión, esos son todos. No sé si ustedes notaron algunos más. Perfecto. el arca del pacto, hermano, también, ¿no? El arca del pacto. El arca también, sí. El arca del pacto, así también. Ok. ¿Dónde? ¿Dónde ocurrió la historia? En las puertas de Jericó. Así, en la ciudad de Jericó, en las puertas de Jericó, quizás el campamento también. Aquí tenemos una mapa de Israel. Ah, si uno quiere saber dónde los israelitas estaban más al sur. Eso es donde ellos estaban peregrando, ah, andando por el desierto. Y entonces ellos están atacando pues es más por aquí. Egipto está aquí abajo, pero ellos viajaron en, en algunas maneras distintas. Entonces, están a este lado del mar Salado y están cruzando el río Jordán y después van a Jericó primero, porque eso es el primer ciudad que encuentran con una fuerza militar, con cosas así. Ellos tienen que ah, expulsar todos la gente que viven en este territorio, porque Dios ha dicho y ha prometido a ellos que esta es la tierra prometida para ellos, que ellos tendrán toda esta tierra. Y vamos a ver, si lee Josué en el capítulo 10 verán que los israelitas ni podrían tener amigos, ni podrían tener amigos de afuera ni hacer ningún contrato con las otras naciones que tenían que tener toda esta tierra prometida sin ningún otro, sin compartirlo con ninguna otra nación. Entonces, esto es donde ocurrió la historia. Pastor, ¿No? no tendría nada que ver con Caná. Con Caná, Ajá, a ver, porque la destrucción completamente es de los cananeos. así, Ellos no están ligados a la parte territorial. En ese sentido me refería. así. Entonces, hay la gente que vive en el pueblo de Caná o en el territorio de Caná, ah, y Jericó es uno de los más grandes ciudades en Caná. Entonces, ninguno de los israelitas, el pueblo de Israel era después de órdenes, eran debajo de órdenes del Señor a no tener ningún ah, Aliencia, ¿eso es cómo se dice? Alianza, Una unidad. alianza, así, ninguna alianza con ningún otro territorio y no vivir con ningún otro
ah, pueblo. No sé si este habla lo que usted estaba intentando de decir, Ángel. Ok. Pues, ¿cuándo ocurrió la historia? Amén. Hermano, podría ser que esta historia ocurrió durante esos 7 días que estuvo el pueblo allí conquistando a Jericó. Amén. Así. Amén. Así es, durante las 7 días y el séptimo día, Rigoberto. Pastor, la historia ocurre después de la muerte de Moisés, cuando ya se le da la instrucción a Josué de entrar a la tierra prometida, en el avance hacia la tierra prometida. Así, también, después de la muerte de Moisés. Entonces, vemos en este, pues es una mapa, pero también es una línea. ah, No sé exactamente cómo llamarías a esto, porque son dos cosas, pero vemos estos antes de Cristo, vemos el nacimiento de Moisés en 1526. En 1500 más o menos es la esclavitud en Egipto. Am, sí, antes en una clase, vemos esta nota, antes en una clase yo tenía la oportunidad de hablar un poco de, hay dos campamentos o dos grupos de gente, algunos que son de la fecha temprana del éxodo de la conquista y la fecha más adelantada. Y esos son dos grupos de teólogos que usan todas las fechas en la Biblia y todas las cantidades de años que dice en la Biblia para averiguar cuándo pasó algunas cosas. Entonces, como en el durante la captividad de Israel en Babilonia, hay un tiempo donde Jeremías habla sobre lo que está pasando y él dice una cantidad de años, y hay otro en Isaías que él dice otra cantidad de años. Entonces hay dos grupos de gente. Los dos tienen sus propias razones para indicar o crear una fecha temprana o fecha adelantada. No, esto no tenemos que tener, ah, no tenemos que tener siempre claro, como yo sé que este evento pasó a este tiempo, porque sabemos que los eventos pasaron. Hay algunos que dicen en este año y otros en otro año, pero lo que es seguro y lo que Dios cree que nosotros tenemos y que nosotros creemos es que pasó estos eventos en la historia real en nuestro mundo. Entonces, en 1486 tenemos el nacimiento de Josué, más o menos de lo que entendemos. También él estaba en parte de la esclavitud de Egipto, el Éxodo. Esto es parte de la fecha temprana del Éxodo. Hay 40 años de vagar por el desierto, porque el pueblo de Israel pecaron contra Dios. Y después tenemos el evento de Josué, el muerto de Moisés en 1406. Él no podría entrar a la tierra prometida. Esto también escuchamos sobre la muerte de Moisés en Josué capítulo 1 y no en el último capítulo de Deuteronomía, Deuterónimo. No, sí. Entonces, sí, más o menos por 1400. Eso es más o menos el tiempo. Pastor, permítame ahí, revisando Ángel, los libros, yo encuentro y dice que estos hechos se ocurrieron en la edad de la alta edad del bronce, data más o menos de 1500 a 1200 antes de Cristo. Referían este hecho porque los, los de la tribu de Jericó eran soldados avanzados
en armas de hierro justamente, y no cualquier hierro, sino un hierro muy especial. Entonces, en ese sentido, habla digamos, de erudito a la época de entre 1500 y 1200 antes de Cristo. Ese dato quería dar. Perfecto, sí, eso se llama la cronología de la fecha adelantada. Algunos dicen, otros categorizan esta cronología, la fecha adelantada. Entonces, sí, estos tiene sentido también. Los dos tienen sentido. Muchas veces nosotros pensamos cuando vemos a la historia que no podría ser, que uno podría ser más adelantado o más retrasado, que tenía más tecnología o menos tecnología. Finalmente, sabemos que la gente son muy inteligentes también, entonces quizás los egipcios construyeron cosas muy grandes, entonces yo no sé lo que exactamente tenían para tecnología. Pero sí, eso no puedo decir que son incorrectos, que son incorrectos si dicen otro tiempo, pero eso es solo para ayudarnos un poco de cuántos años hay desde aquí hasta Cristo. Gracias, Ángel, para sus notas a nuestra clase. Quizás lo más importante sí es importante, ¿cuál es el problema que tiene esta historia? Oh, no estamos en la solución, en el problema propio. Pastor, permita, porque los hermanos de mí intervienen. Permítame ver si aporto con algo en este punto. Se refiere a una promesa del Señor dada muchos años atrás, y esta promesa se cumple con Josué, quien sin utilizar la fuerza ni la violencia, solamente el poder divino, cumple con el primer paso de los israelitas de entrar a su tierra prometida. Entonces, en el sentido de establecer que fue una promesa que se cumple en Josué, en ese sentido me aporta. Así, yo, yo no puedo decir que eso es incorrecto. Yo creo que tiene razón usted que ah, esto es una promesa que Dios dio a su gente y a su pueblo de Israel. Y así, ni con violencia. En este momento no había violencia para captar la ciudad de Jericó, pero después ellos tenían órdenes para no dejar a nadie salir y vivir más que Rahab y su familia. Rigoberto, adelante. Pastor, creo que aquí el problema que hubo fue que personas inescrupulosas fueron desobedientes y tomaron cosas que llevaron al campamento. Así, vamos a ver este problema un poco más en el futuro, en los próximos capítulos. Veremos este problema también. Arquímedes dice en el chat que la ciudad de Jericó se veía impenetrable. Así también, eso es, se ve impenetrable con sus grandes murallas. Estaba bien cerrada. Pero eso no es ningún problema para nuestro Dios. Entonces, ¿cómo es posible o cómo se soluciona el problema nuestro Dios? Con fe. Así, con su poder, con, ah, con su grande poder, Él destruya la ciudad de Jericó. Las murallas
vienen abajo y Dios salva a Rahab y cumple su promesa a su pueblo. Claro, yo creo que con fe y obediencia se logró conquistar, porque yo creo que, me imagino que tienen que haber dudado un poquito, pero fueron obedientes, porque imagínate, para nosotros también es impresionante saber que tenés que andar vueltas alrededor de una ciudad, o sea, en qué cabeza cabe, pero solamente vendría siendo como el plan perfecto del Señor, el plan divino, se logró. Así, así, si con fe en Dios, Él logra, Él cumple sus promesas. Entonces, bien. Ok, vamos al cuarto paso, a consolidar. ¿Cuál es el punto principal de la historia? ¿Qué parecen ustedes? Para mí, pastor, la idolatría. La idolatría. Sí, la gente de Jericó tenía la oportunidad de seguir a Dios verdadero y no lo hicieron. Rigoberto, Pastor, el punto principal de la historia es tomar la tierra prometida bajo la obediencia a Dios Todopoderoso. sí, tomar la tierra prometida, Dios da la victoria a su pueblo para tomar la tierra prometida, a su pueblo escogido. Entonces, eso es el punto principal, la victoria ah, que Dios obra para su gente, para su pueblo. ¿Qué pecado veo en esta historia y confieso en mi vida? La misma Rigoberto, obediencia. Perdón, perdón. La duda y me olvidé el otro que iba a decir, pero es la duda. Puede la ser duda. uno de los Perfecto. principales, puede afectar a la persona en esa serie de instrucciones. Así. A ver. No, no. Se ve muy feo. Nelida, adelante. Sí, yo pienso la falta de fe y la falta de obediencia, o sea, eso es lo que veo en esta historia en mí, porque por ahí me falta fe en algunas cosas que el Señor, o sea, nos olvidamos que el Señor tiene el control de todo. Y la obediencia también, porque a veces queremos hacer las cosas por nuestras propias fuerzas. Así. Así. Perfecto. La Amén, amén, fe. hermano. Arquímedes, adelante. Sí, mire, aquí veo dudamos mucho del poder de Dios y eso lo vemos nosotros a diario cuando confiamos más en una pastilla. Oye, me duele la cabeza y decimos, oye, la pastilla, voy a comprar una pastilla, la pastilla me va a sanar. Y resulta que ahí está Dios, ahí está el poder del Señor a nuestra disposición que nos puede sanar. Muchas veces dudamos, hermano, dudamos y yo le pido perdón al Señor porque yo he dudado muchas veces en cuanto a esto. A veces he confiado más en las cosas físicas que en el mismo Dios. Yo le pido perdón al Señor por eso, es verdad que he fallado ahí. Amén, hermano. Gracias, Arquímedes. Así nosotros podemos venir a nuestro Dios con todo en oración. Podemos pedir a todo porque Dios tiene todo el poder. También Dios nos ha dado mucho en nuestro mundo también. Entonces, cuando tenemos un problema muy grande, no es malo. Pedir a Dios es muy bueno. Pedir a su Señor y a venir en tus oraciones a su Dios. Pero también se puede usar las medias que Dios nos da en este mundo también. Entonces, así es. Así es. Nosotros a veces en las cosas físicas tenemos mucha confianza y a veces tenemos que dejar de confiar en las cosas físicas, que no, nuestra seguridad no está en quizás nuestra casa, o ni el carro, el dinero, tal cual cosa, pero en nuestro Señor. Entonces, nuestro Dios nos da muchas cosas para nuestro bien, bien,
Pero al final de todo, nuestra confianza no es en las cosas, es en nuestro Dios. Y como antes Ángel había dicho, tenemos también un pecado de el pueblo de Jericó, que tenía toda la oportunidad en creer en Dios, en creer en el Dios de Israel, el Dios verdadero, en alabar a Él, pero en vez de hacer esto, ellos confiaban en dioses falsos, en cosas falsas, y no confiaron en Dios, el Dios verdadero, Dios de Israel. Entonces, eso es un pecado también, que nosotros a veces podemos entender también que en nuestro mundo a veces nosotros confiamos en otras cosas o otras personas quizás, y poco a poco elevamos a estos más arriba o como con más importancia de nuestro Señor. Y a fin de todo, nuestro Dios es el único que nos puede ayudar. Así, esos son los pecados que hay en esta historia, pero no queremos solo enfocarnos en los pecados. ¿En qué versos y palabras de esta historia veo el amor de Dios o vemos el amor de Dios para nosotros? Y donde cumple la promesa, igual se ven en toda la historia el amor del Señor. Perfecto. Así, donde cumple la historia, y lo vemos en todo. Quizás en versículo 2, yo te he entregado a Jericó. En versículo 5, la muralla de la ciudad se vendrá abajo. Dios usó su poder para hacer un milagro y mostrar a todo el mundo en este tiempo, a todo el mundo que estaban ahí, que el Dios de Israel es el Dios verdadero y el único verdadero en todo el mundo. ¿Otra solución que ustedes vieron? Ángel. Sí, pastor, veo en el versículo 25, cuando Dios utiliza a Josué para, para salvar la vida de la ramera, de ella y de su familia. Ahí veo el amor infinito de Dios establecido por Josué. Así, así, el amor de Dios para cumplir sus promesas, no solo sus promesas, y eso significa, esto tiene mucha significancia para nosotros, no solo las promesas a su pueblo elegido, que nosotros ahora somos por medio de la fe en Cristo, pero antes, cuando no teníamos la fe, Él también da promesas a todos, no solo a su pueblo. Y por medio de esta promesa que Dios ofreció y ofrece a todo el mundo, en nuestro mundo ahora, si nosotros creemos en Él, estaremos salvos. Y por medio de esta fe que tenemos, ahora estamos salvos. María, adelante. Buenas tardes, bendiciones a todos. Profesor y compañero, el amor de Dios en el versículo 2 del capítulo 6, en lugar de ir a la guerra, Dios le pide o le dice a Josué que mantenga fe para que haya la caída de Jericó como un regalo. Eso es, ese es el principal punto del amor de Dios observado en esa historia. Y lo cumplió, y Dios cumplió. Derrumbó esa muralla sin, en estos momentos, pudiéramos decir, sin una bala, sin un tiro, pero en aquel entonces, pero con nada, solamente con la fe y atendiendo las instrucciones de Dios. Gracias. Así es. El Señor, Él da promesas a su pueblo y Él con su infinito poder, misericordia y bondad, Él cumple sus promesas. Así vemos en la historia aquí y vemos en nuestra vida también. Gracias, María. Ok. La última pregunta de este paso, ¿qué pediré que Dios sobre en mí para poner en práctica su palabra? Rigoberto. Que me ayude a fortalecer la fe y que me guíe en su camino, que no me suelte de su mano para confiar cada día más en estar más unido. Muy bien, así, que nos fortalece nuestra fe y que nos guía en nuestro camino. Perfecto.
Arquímedes dice la confianza en las promesas de Dios. Así también, para que nosotros tengamos confianza en todas las promesas que Él nos ha dado. No solo lo más importante, la promesa más importante, que nosotros tenemos el perdón de nuestros pecados, pero las otras promesas también. Las promesas que Él nos va a dar todo lo que necesitamos para nuestra vida. Cosas, promesas así. Otra cosa que ustedes quieren pedir, María. Sí, yo pediría, así como el pueblo de Israel atendió la solicitud de Dios a mantener su fe inquebrantable en aquellos tiempos y reconocer que sí estaba Dios cumpliendo su palabra, yo solicito a Dios en todos estos tiempos, porque nosotros estamos afligidos y no nos dedicamos a la obediencia a Dios en particular, lo puedo decir. Y si es así, entonces estamos dedicados a nuestra destrucción, ¿verdad? Porque lo que no se ofrenda a Dios, entonces va contra lo que Dios dice. Y es como decía Juan 3:16, el que cree en el Hijo de Dios siempre no perecerá, perecerá. Y el que más tendrá vida eterna. Perdón, gracias. Gracias. Así. Muy bien, y especialmente con el versículo más conocido en la Biblia, pero uno que dice el Evangelio más en las palabras más simples, que el que se cree en nuestro Señor, en nuestro Dios, en Jesús, no perecerá y tendrá vida eterna. Ok, pues tenemos que cumplir el tercer objetivo en nuestra lección, analizar la violencia del Antiguo Testamento. Así, Ángel empezaba con un poquito de eso en la introducción de nuestra clase. Ahora vamos a ver por qué tanta violencia. Dios está cumpliendo su promesa de dar a Israel la tierra prometida, pero a veces Dios lo manda a ejecutar a todos, mujeres, niños, animales. ¿Por qué tanta violencia? Rigoberto. Pastor, la violencia que Dios ordena en el Antiguo Testamento es necesaria porque el hombre las sociedades caían en un degenero, que es lo que vemos hoy en día en muchas sociedades, en la depravación moral, y se cometen todo tipo de abusos. Entonces, Dios tenía que tomar la decisión de destruir esas sociedades para mantener el orden, y de esa manera pudiera llegar el Mesías prometido. A partir de la llegada del Mesías prometido, muchas de esas cosas cambian, porque ya Él nos da la oportunidad de llegar a Él y alcanzar la salvación. Entonces, ahorita yo creo que muchas sociedades no son destruidas porque hay tantas personas creyentes que oran, y Dios tiene misericordia, dando tiempo todavía de que muchos se arrepientan. Gracias, Rigoberto. Vamos a decir la respuesta a eso poco a poco, pero está muy bien. Vamos a ver si lo que usted decía es la verdad. Puedo decir mucho de lo que usted decía, y si no todo es la verdad. La violencia nos aflige en nuestra vida. En Josué capítulo 6, la devastación de la ciudad es total. Todo lo que tenía algún indicio de la vida ha sido destruido. Los lectores de Josué algunas veces se afligen al pensar en ello, lo cual es natural. Jesús lloró sobre la Jerusalén impenitente y la inminente destrucción de ella. Ay, si por lo menos hoy pudiera saber lo que te puede traer paz. Eso es lo que dice Jesús en Lucas capítulo 19. Sabemos que Dios nuestro Salvador quiere que todos los hombres sean salvos y lleguen a conocer la verdad. 1 Timoteo capítulo 2. Entonces, ¿por qué la violencia? Recordamos las características de Dios. La primera, Dios es paciente.
Dios les dio siglos de gracia para poder arrepentirse. Recuerda que Dios había traído a Abraham y sus descendientes a esta tierra unos siglos antes, donde habían invocado el nombre de Dios. Los habitantes de la tierra habían escuchado sobre el Dios verdadero y estaban completamente conscientes de los hechos, milagros y poderoso Dios que él había hecho para librar a su pueblo de la esclavitud en Egipto para llevarlos al río Jordán y permitir que cruzaran el río. Temían el poder de Dios, aún así se negaron a acudir a Él para la salvación y en lugar de eso adoraban a sus ídolos falsos. Entonces vemos el Dios paciente que Él dio a estos hombres mucho tiempo. Así vemos en 2 Pedro capítulo 3, el Señor no se tarda para cumplir sus promesas, como algunos piensan, sino que nos tiene paciencia y no quiere que ninguno se pierda, sino que todos vuelvan a Él. Pero también sabemos de nuestro Dios que nuestro Dios es justo. El Señor de toda la tierra tiene todo el derecho de poner fin al tiempo de gracia para los que han burlado de su amor y han escogido el pecado. En Josué 6, Dios estaba condenando y castigando a la gente que había tenido muchas oportunidades para arrepentirse, pero se negó a hacerlo. Recordamos del faraón y su corazón duro. Además, sabemos que la adoración de los cananeos incluía costumbres repulsivas, tales como la práctica de la prostitución ritual. Los niños eran hasta sacrificados en tinajas funerarias, enterrados en la base del templo y de otros edificios. Inmoralidad sexual, bestialismo, sacrificio humano, idolatría. Por eso Dios dio a los israelitas en Levítico capítulo 18 y versículo 24-26, no se contaminen con nada de eso. Las naciones que yo estoy expulsando de la presencia de ustedes se han corrompido cometiendo todas estas cosas y con ello la tierra se contaminó. Pero ya castigué su maldad y la tierra expulsó a sus habitantes. Entonces vemos que Dios es justo en Deuterónimo capítulo 32. Él es nuestra roca y su obra es perfecta. Todos sus caminos son de justicia. Es el Dios de la verdad, justo y recto. En él no hay ninguna maldad. También tenemos un Dios que protege a su pueblo. Dios protege a su pueblo. Moisés ha explicado con detalle los motivos que determinan la destrucción total de las ciudades de la tierra prometida. Si no lo haces, ellos te enseñarán a cometer todos los actos repugnantes que hacen para honrar a sus dioses y entonces pecarás contra el Señor tu Dios. Eso es lo que dice en Deuterónimo capítulo 20. En Salmo 18, el camino de Dios es perfecto. La palabra del Señor acrisolada. Dios es el escudo de los que en Él confían. Y también Dios es misericordioso. Hay que ver todo el panorama. La mano de Dios guiando el auge y caída de los reinos de este mundo. Preparo todo para la llegada de Mesías, para la salvación eterna de todos. En Génesis capítulo 12, versículo 3, Dios prometió bendecir a todos los pueblos del mundo por medio de la familia de Abraham. Hay ejemplos de extranjeros que comparten en la promesa como Rahab. Con su fe en el Dios de Israel, a la ex prostituta no solo se le rescata físicamente, sino recibe la liberación eterna. En Juan capítulo 3 vemos la misericordia de Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para todo aquel que en él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. Porque Dios envió a su Hijo. Sigue el próximo versículo. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Esto es nuestro Dios, que es misericordioso. Dios nos ama. Eso es un hecho que todos nosotros sabemos que Dios nos ama. Y dice en Ezequiel capítulo 33, versículo 11. Pues yo, su Señor y Dios,
Juro que no quiero la muerte del impío, sino que éste se aparte de su mal camino y viva, porque ustedes, pueblo de Israel, quieren morir. Apártense de su mal camino. Esto es nuestro Dios de amor. Dios es fiel. Él cumple con sus promesas, en este caso la promesa de la tierra prometida. En 1 Corintios vemos que Dios es fiel, pero gracias sean dadas a Dios de que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿por qué la violencia? Porque Dios es fiel, es justo y es paciente. Él quiere que todos sean salvos por medio de la sangre de Jesús. Pero Él sí dio tiempo a esas naciones. Había 40 años que los israelitas estaban andando en el desierto. Y durante esos 40 años, ellos tenían la oportunidad de escuchar al poder de nuestro Señor en Egipto y a pedir perdón a este Dios, al Dios verdadero, al Dios de Israel, para todas sus acciones corruptos. Pero no lo hicieron. Entonces, hoy vimos la mano salvadora de Dios en la caída de Jericó y en el rescate de Rahab. ¿Y qué podemos decir en respuesta? El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién podría yo temer? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿Quién podría infundirme miedo? ¿Algunas dudas o preguntas sobre lo que nosotros hemos escuchado? Pastor, permítame, ando con una Adelante. inquietud. ¿Qué simboliza la ramera en este pasaje bíblico? ¿Acaso no es la prostitución del pueblo en general, de las autoridades, de la religión? ¿Qué criterio le merece a usted el hecho de contar con una ramera en este pasaje bíblico? Sí, usted está diciendo por qué este persona, por qué Rahab, por qué este ramera. ¿Esto es la pregunta? Ella como persona que vive de la prostitución en este pasaje, ¿acaso le digo no representa al pueblo, digamos, prostituido en sus leyes, en su manera de vivir, en su aspecto religioso? No se va por ahí ese mensaje, digo, a lo mejor. Así, entiendo. Así Dios es fiel, y Él ha hecho una promesa a la prostituta Rahab, porque ella guardaba a los espías de Israel y ella creía en lo que los espías de Israel estaban diciendo a ella. Entonces, ella tenía la oportunidad de oír el mensaje directamente de algunos israelitas y confiar en este mensaje. Entonces, por medio de su fe en Dios, de creer en el mensaje, no creer en el mensaje de los israelitas, ella tenía la oportunidad, ella tenía fe en su corazón. Entonces, por medio de esta fe, Dios dice, todos los que son un parte de mi pueblo, y este prostituta es un parte de mi pueblo, todos que tienen fe estarán salvos. ¿Bien? Yes. ¿Eso explica mejor, Sí, Ángel? Exactamente. Estamos en esa línea. Sí. Perfecto. Ok. María, adelante. ajá. En el versículo 20 y 21 se dice la destrucción de todo en la ciudad y se dice que entonces sería el anatema. Busqué que anatema es algo prohibido al hombre y es hacia lo divino de Dios. ¿Nos puede explicar un poquito más sobre eso? Así, ¿en cuál versículo está? ¿En 20 y 21? Sí, Ok. destrucción de la ciudad. Destrucción de la ciudad. A ver.
y De advierte, capítulo 6. sí, Ok. Así voy. Ahora. La muerte de todos. Entonces la pregunta es sobre la muerte de todos. no, sobre lo que no se debe tocar, lo que el hombre no debe tomar para sí porque es para la ofrenda de Dios. Así. Así, eso es lo que dice, porque el Señor está mostrando a su pueblo. Él está mostrando a su pueblo que todo lo que está pasando ahora no es porque Dios quiere que ellos tienen muchas cosas o muchas cosas así. Todo es el poder de Dios, no es el poder de los israelitas. Entonces, cuando uno en ese tiempo conquistaba a otra pueblo o fuerza o ciudad, ellos podrían tomar las mujeres, los niños, todos los pertenencias de esa ciudad para ellos mismos. Y por medio de eso ellos mostraban su fuerza grande, y cuando otra gente venían de otras ciudades, de otros países para ver al pueblo, por ejemplo, el pueblo que conquistaba a un otro, si en este ejemplo es Israel, ellos muestran, ok, saben, de Jericó, ellos tenían estos murallas muy altas, entonces nosotros ya tenemos un pedazo de la muralla. Mira, nosotros somos muy fuertes porque conquistábamos a Jericó. El Señor no quiere nada de eso. Todo es una ofrenda a Dios porque es por medio del poder de Dios. Es por medio del poder que Dios tiene que que el pueblo de Israel conquistaba a este pueblo, a este país, a esta ciudad de Jericó. Normalmente no Enten- vemos esto. Entendimos que Dios le solicita entonces a todo el pueblo de Israel, a sus soldados, a sus sacerdotes y a Josué, que no tomen nada. De hecho, en capítulos más adelante se determinan algunos pecados porque algunos se atrevieron a tomar algo. Así. Este, sí, porque lo único que iban a tomar era la plata y el oro que allí consiguiesen como ofrenda a Dios. Pero eso se denomina anatema. Y a mí me pareció curioso porque hoy en día nosotros tenemos una transversación de ese término. Ana. ¿Me explico? No sé cómo funciona en teología, pero en asuntos sociales, políticos y culturales en todos estos países latinos, anatema era algo como que curioso, como dirigido a Satanás, y no entendíamos, o yo en mi particular no entiendo sobre el tema. Anatema es un término que viene del latín. Yo creo, a ver, sí, es de latín y es de griego. Es un objeto malo, una maldición o una ofrenda votiva. Entonces, en griego quiere decir que es algo ofensivo, más o menos, ¿sí? En... Durante la historia de los protestantes contra los católicos en 1500, tenemos a los católicos escriben algo en contra de los protestantes, de como los luteranos y otras personas así, y ellos dicen que todos que creen en tal cual, que es en contra de la Iglesia Católica, que ellos son anatema, que ellos son destinados al infierno, que deben ir al infierno donde está Satanás porque ellos no entienden bien la doctrina. Entonces, Dios está diciendo ah, en esta historia que no solo tomar algo que es una ofrenda de Dios, es algo pequeño, es un pecado pequeño. No, no es un pecado pequeño, eso es ofensivo a Dios. Esto es muy chocante a Dios. Dios no le gusta, es algo muy ofensivo a Dios.
Y Dios no lo quiere porque está robando no solamente de este pueblo, es robando del mano de Dios, porque Dios ha dicho, todo esto es mío. Y yo he elegido que todo, yo voy a darles la victoria, pero todo lo demás es una ofrenda para mí. Entonces, no sé si esto explica bien lo que está pasando aquí. Y hoy en día entonces vemos en las iglesias, tanto católicas como cristianas, ¿verdad? Así, Lo del diezmo en intereses propios y no intereses de la iglesia. Algo parecido entonces tiene que ver. algo parecido, sí. ¿Cómo cambian Gracias. las palabras desde el tiempo de griego hasta ahora en español? Gracias. De nada. Permítame, pastor, en este tema de anatema, yo tengo, ¿qué dice anatema? Dice, significa como destruyeron. Jerén era cualquier cosa irrevocablemente dedicada al Dios de uno, debido a haber sido sagrado o asociado con otra deidad. Entonces ahí estamos con el criterio suyo, que se refiere a bienes que utilizaban en las iglesias de ese Dios falso. Entonces el Señor prohibía que se tomara un cristiano y llevara a su casa y tener como prenda. En ese sentido, explica también acá. Aporto con eso nada más. Así, muchas gracias, Ángel. Así explica un poco más. También se puede usar este palabra anatema para cosas que fueron dedicadas a ídolos. Entonces, sí. Así, bien. Gracias para la pregunta. Gracias para más información. Voy a dar la tarea a nuestro WhatsApp. Y como nosotros estamos pues en mi tiempo, estamos a las 5:15. Voy a decir la bendición y si tenemos algunas otras preguntas, yo estaré aquí para dar algunas respuestas a las preguntas. Pero la tarea para lección 5, ver el video, lea Samuel capítulo 2, versículo 18 a capítulo 3, versículo 21, y después cuál captar podrías utilizar para luego contar la historia de Samuel. Y como cada de las lecciones, vamos a empezar con los ejemplos del captar. Entonces, si ustedes pueden o tienen el tiempo para escribirlo, sería bien para empezar con esto, porque en nuestras próximas clases vamos a empezar con sus ejemplos de captar. Ok. Seguimos con la bendición y después estaré aquí para otras preguntas. El Señor te bendiga y te guarde. Haga el Señor resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Vuelva al Señor su rostro a ti y te conceda la paz. Amén. Muchas gracias a todos. Que tengan una muy buena tarde o noche, depende de dónde están. Y nos vemos el martes para la próxima clase. Muchas gracias, profesor. Le hago una consulta. ¿Es Gracias. primero de Samuel? Muchas gracias a usted, pastor, muy amable. Gracias. Sí, voy a averiguar con mi otro material, pero estoy casi seguro. Sí, primer Samuel. Listo, profesor. Muchas gracias. Hasta la próxima clase. Hasta la próxima. Ok. Vamos a cambiar así. ¿No? Ah, perfecto. Gracias, pastor, y una bendecida tarde. Gracias, usted también, Ángel. Gracias, pastor. Estaremos viendo la próxima clase. Gracias, Leandro. A usted también.